Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Ha pasado ya un año desde el primer brote del coronavirus causante de la COVID-19. Estados Unidos es el país más afectado en el mundo por esta pandemia y las campañas de vacunación han iniciado alrededor del mundo con la esperanza de controlar a este virus que ha cobrado más de 2 millones de vidas. Veamos cómo vive ahora el epicentro de esta enfermedad en China. El mercado de Wuhan, considerado el primer gran foco de la epidemia de nuevo coronavirus, sigue cerrado un año después de la primera muerte conocida causada por el virus. Pero nada más recuerda el aniversario en esta ciudad del centro de China, la primera en ser puesta en cuarentena el 23 de enero de 2020. Aquí, al igual que en el resto del país, la pandemia quedó controlada a los pocos meses y el balance oficial de 4.600 fallecidos no varió desde mediados de mayo. Cuando el gobierno reportó la epidemia, en ese momento la gente de Wuhan no prestó demasiada atención porque era la primera vez que surgía. Es importante recordar el aniversario porque eso puede hacer recordar a la gente de Wuhan y a todos los chinos ser conscientes de la epidemia. Un año después, la pandemia está fuera de control en todo el mundo y ha causado decenas de millones de enfermos y casi 2 millones de fallecidos. La economía mundial se desplomó y el combate al virus ha dado lugar a disputas y reproches entre países. Tras ser acusado de bloquear la investigación de la Organización Mundial de la Salud, China confirmó el lunes que esta semana llegará finalmente un equipo internacional para iniciar la investigación sobre el origen del virus. Según los virólogos, establecer este origen es vital para poder atajar futuros brotes rápidamente. El valor de conocer la fuente es que si hubiéramos podido mirar ese punto y decir provino de algunos animales de granja, podríamos haberlo controlado. Se podría haber sacrificado a esos animales, puesto en cuarentena a todos los asociados con esa granja, con el mercado, y podrías haberlo controlado y tal vez no habría salido de China. China fue elogiada por haber informado rápidamente sobre el virus y por divulgar su secuencia genética, a diferencia de su comportamiento durante el brote de SARS de 2002 y 2003, que al principio ocultó. Pero no en todo fue transparente. En un primer momento las autoridades de Wuhan intentaron tapar el brote y después malgastaron semanas negando la transmisión entre humanos. Además, China facilitó con cuentagotas la información sobre las muestras animales o ambientales recabadas en el mercado. Denunciantes y periodistas ciudadanos que compartieron detalles por Internet de lo que sucedió en las terroríficas primeras semanas del virus han sido amordazados o encarcelados. Según este epidemiólogo de la Universidad de Georgetown, tal vez Pekín quiera esconder olvidos o fallos en la regulación o la investigación para evitar bochornos a nivel interno. Creo que ocurrió de forma natural desde algún animal sin la intervención humana ni modificación o ingeniería. Ocurrió naturalmente, pero tuvo que haber sido muchos meses antes y tal vez un año, tal vez más de un año antes. En cualquier caso, el rastro se ha perdido y las pistas que han ido apareciendo solo han servido para crear más confusión. Durante muchos años se creyó que los neandertales eran una especie de homínido que poco o nada tenía que ver con el ser humano actual. Históricamente, considerados como criaturas estúpidas y salvajes, los nuevos estudios y descubrimientos realizados en la última década han hecho caer la mayoría de los mitos y creencias que se tenían sobre esta especie. La targhetta col nome del primo visitatore all'esterno non c'è, ma le prove sono vergate sulle pareti interne. La Pasiega è una delle grotte iberiche, per ora una mezza dozzina, che stanno rivoluzionando le nostre idee sulla nascita dell'arte, se ammettiamo che sia arte il tracciar segni con intento simbolico. Qui l'analisi dell'uranio torio sulle concrezioni di calcite rivela la firma del Neanderthal sotto alcune figure che il carbonio 14 aveva in precedenza attribuito al Sapiens.
L'acqua che ha ricoperto la parete e anche la pittura ha creato una crosta. Noi possiamo datare il momento in cui si è formata e adesso abbiamo accertato che ha più di 40.000 anni. In attesa di conferme alle nuove cronologie che datano questi disegni ad almeno 60.000 anni, quando il Neanderthal era l'unico uomo europeo, il buio della Pasiega fa luce su un'epoca più recente del Paleolitico superiore, caratterizzata da clima glaciale, abbondanza di prede da ritrarre e cacciare e da un'esplosione creativa sia nelle industrie litiche, gli strumenti in pietra sempre più perfezionati, sia nell'arte rupestre. La maggior parte delle opere parietali presenti, circa 1 migliaio, si concentra tra 25.000 e 20.000 anni fa e rappresenta un catalogo completo dei periodi tecnico-stilistici detti gravettiano e solutreano. Pur non abitando gli antri, ma al massimo i loro atri, le antiche comunità vi dedicavano tempo ed energie. Alla Pasiega le prime vere immagini, dipinte 25.000 anni fa, sono state oggetto di continue integrazioni per i successivi 15.000. Le creature animali sembrano nascere da queste cavità e possedere una valenza totemica, proteggono i clan attraverso la mediazione dell'artista sciamano, ma segni come questi ci lasciano interdetti. Potrebbero anche essere uccelli, ma in realtà davvero non riusciamo a dire che cosa rappresentino. Dobbiamo limitarci a osservare che sono localizzati all'interno di cavità come queste, sopraelevate, e che sembrano associati con altri segni simili. Da quando a fine Ottocento la scienza ha iniziato a interessarsene, l'arte rupestre ha avuto varie interpretazioni influenzate anche dalla psicoanalisi. Oggi però c'è chi pensa che il ripetersi di questi motivi, spesso universali e sempre più stilizzati, rappresenti una sorta di alfabeto e il loro succedersi un racconto. Nella grotta di Cimeneas, qui vicino, la prima cosa che incontri quando entri sono i simboli. Qui, invece, vedi prima gli animali e poi i simboli. Il problema è che noi ignoriamo le ragioni di questa sequenza, ma loro lo sapevano. La Estación Espacial Internacional es una de las hazañas científicas más importantes de la historia. Más de 240 personas, incluidos 18 astronautas de la Agencia Espacial Europea, han vivido y trabajado en ella, llevando a cabo diversas investigaciones en distintos campos científicos. El 31 de octubre del año 2000 partían rumbo a la flamante y por entonces deshabitada Estación Espacial Internacional los cosmonautas rusos Sergei Krikalev y Yuri Gitsenko junto al astronauta estadounidense William Shepard. La misión del equipo, que llegó a la plataforma el 2 de noviembre y estuvo en el espacio durante 163 días, era el de prepararla para las futuras tripulaciones. Una experiencia que a distancia de 2 décadas aún sigue fresca en la memoria de sus protagonistas, como reconoce Krikalev. Este vuelo fue una experiencia muy intensa en nuestras vidas. Realmente nos dejó una impresión increíble que se grabó profundamente en nuestra memoria. Recordamos hasta el más mínimo detalle, cómo llegamos, cómo trabajamos. Desde ese primer viaje, la Estación Espacial Internacional no ha estado deshabitada ni un solo día, un tiempo en el que la plataforma ha cambiado significativamente. La estación ha crecido desde los 2 módulos que había cuando llegó la primera tripulación a los actuales 15 y no solo hay segmentos rusos y estadounidenses, sino también europeos y japoneses. El comercio ilegal de animales salvajes es un problema global y puede constituir una amenaza seria para la conservación del patrimonio natural y cultural de los pueblos del mundo en general y para las especies amenazadas en peligro de extinción en particular. Es por eso que en países como Guatemala se hacen importantes esfuerzos para su combate. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP, junto a Antigua Exotic, un centro de rescate de reptiles y anfibios que trabaja en promover la conservación y protección de las especies nativas, realizaron la liberación de 304 animales silvestres en su hábitat natural, en Manchón Guamuchal, uno de los 7 humedales y sitios Ramsar más importantes de Guatemala, ubicado en la costa del Pacífico, cercano a la frontera con México. El día de hoy trajimos 304 animales para hacer la liberación más grande de animales en la costa sur y en la historia de Guatemala. Estos animales pasaron por un proceso de rehabilitación de más o menos 3 o 5 años, dependiendo de la temporada en la que llegaron. Afortunadamente los reptiles son fáciles de rehabilitar, son animales de instinto, no necesitamos hacer conductas ni modificar conductas, es únicamente recuperar la conducta de agresividad y de alimentación. Igual con las tortugas, igual con las iguanas, igual con las serpientes. El espécimen que yo tengo acá va a ser liberado en unos momentos acá dentro de la Reserva Natural Privada.
Estos animales, que fueron decomisados y rescatados de la caza furtiva y tráfico ilegal, fueron puestos en libertad con el apoyo interinstitucional y multisectorial, donde participaron conservacionistas, científicos, veterinarios y voluntarios, quienes aportaron significativamente en esta liberación. La liberación de hoy fue un hito histórico en Guatemala. Normalmente solo se le presta atención a la parte norte del país. Esta parte, que es Manchón Guamuchal, es un sitio Ramsar, que es el humedal más grande de toda Centroamérica. Y he visto todas las amenazas que tiene: la tala de mangle, la depredación, las contaminaciones con la palma africana, en fin, una gran cantidad de, incluso incendios, de amenazas que tiene. Lamentablemente la cacería ilegal ha mermado sus poblaciones y en algunos casos ha extinto las poblaciones de algunas regiones. El caimán negro es uno de ellos. Los caimanes han sido traficados durante muchos años por su piel, por su carne y por personas que los venden como mascotas ilegales dentro y fuera de Guatemala. El tráfico ilegal de vida silvestre es una crisis mundial. Sigue creciendo en América Latina, al contar con 5 de los 10 países con mayor diversidad del planeta, amenazando la supervivencia de millones de especies. Está posicionada entre la tercera y cuarta actividad ilícita más lucrativa. Mueve tanto dinero como el narcotráfico y la venta clandestina de armas. En el Informe Mundial sobre los Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques 2020 de la ONU, se estima que el comercio ilegal de vida silvestre mueve globalmente cerca de $20.000 millones anuales. Estamos tratando de hacer conciencia con las personas para que no compren animales en los mercados. La fauna silvestre no es mascota. La fauna silvestre pertenece a los manglares, a los hábitats en donde correspondan: bosque nuboso, sotobosque, bosque espinoso. En cualquier zona de nuestro país, la costa sur merece recuperar el esplendor de sus especies y necesitamos recuperar a nuestra Guatemala para poderla heredar a futuras generaciones. Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, informa Edgar Dávila. La sequía es un periodo seco prolongado en el ciclo climático natural que puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Actualmente la escasez de agua afecta al 40% de la población mundial y según la FAO, hasta 700 millones de personas corren el riesgo de ser desplazadas como resultado de las sequías de aquí al 2030. Pero veamos lo que causó una en Argentina en la antigüedad. Investigadores recuperaron restos de centenares de caballos que perecieron durante una gran sequía que ocurrió en Buenos Aires hace casi 200 años. Este descubrimiento confirma un evento climático catastrófico descrito por Charles Darwin en su viaje al Río de la Plata en 1833. En su diario de viajes, Charles Darwin, él narró una gran seca que ocurrió en la región pampeana entre 1827 y 1832. Nosotros en estos días hemos dado con evidencia física de esa enorme sequía que mató a miles de animales en la provincia de Buenos Aires. Según narró Darwin, por la falta de agua durante la gran seca, murieron como mínimo 1 millón de animales solamente en la región pampeana. Este reciente hallazgo, que evidencia aquel suceso, se produjo en San Pedro, a 180 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. 3 empleados rurales que trabajan en el establecimiento La Paz, a unos 30 kilómetros de la ciudad de San Pedro, en la localidad de Doyle, observaron sobre una de las márgenes del río Arrecifes un gran acumulamiento de restos óseos. Le avisan al equipo del museo y ahí vamos a este lugar y vemos, realmente nos sorprendemos, porque es un acumulamiento muy grande que tiene unos 130 metros de longitud, en una capa de unos 80 centímetros, 90 centímetros, donde uno arriba del otro hay restos de caballos. En esa masa de piezas óseas había caballos de diferentes edades y tamaños, unos arriba de los otros, en un espectáculo caótico que revelaba una muerte abrumadora, tal como Darwin había descrito hace casi 2 siglos. Reportaron para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano Antonio López Navarro y Emanuel Pujol. Según el Banco Mundial, entre 110 millones y 190 millones de personas, o sea, la quinta parte del total de habitantes en el mundo, experimentan discapacidad considerable.
Las personas con discapacidad conforman uno de los grupos más marginados del mundo. Hoy en día la discapacidad se considera una cuestión de derechos humanos. Las personas están discapacitadas por la sociedad, no solamente por sus cuerpos. La Federación de Madres, Padres y Familias de Personas con Discapacidad de Honduras, FENAPAPEDISH, es una organización que promueve los derechos de sus hijos y familiares para lograr el respeto y la inclusión en la sociedad. En los últimos 28 años, esta organización ha luchado para que las personas con discapacidad sean incluidas en todas las actividades de la vida diaria. La licenciada Elma Olivia Perdomo, presidenta de la FENAPAPEDISH, nos explica por qué las personas con discapacidad son excluidas de nuestra sociedad. Bueno, la discapacidad es la interacción de una persona con una deficiencia, ya sea visual, intelectual, auditiva, física y social. Entonces, cuando interactúa el ser humano con estas barreras de comunicación, de actitud, de la falta de aceptación de la gente, de la discapacidad y bueno, sobre todo con la infraestructura, entonces viene la discapacidad. Es cuando te dejan sin capacidad de ir a un banco por sí solo, por sí sola, hacer tus transacciones, que la ley te permita tener esa capacidad jurídica de recibir una herencia, de abrir una cuenta de banco, de casarte. Entonces, todo ese cúmulo, ¿verdad?, de barreras es lo que realmente agudiza tu discapacidad. Todo ser humano tiene igualdad de derechos y participaciones dentro de una sociedad. Por tal razón, al referirse a una persona con discapacidad, debe hacerlo de una manera respetuosa, cautelosa, sin ningún tipo de sobrenombre por su condición. La FENAPAPEDISH lucha y exige que los derechos de estas personas se cumplan. Asimismo, Perdomo recuerda que todos tenemos diferencias, responsabilidades y derechos, por lo que nos da unas recomendaciones para ser parte de la inclusión social. Bueno, en primer lugar, pues aprender de discapacidad, conocer de la discapacidad, utilizar un lenguaje correcto en el abordaje de las personas con discapacidad, conocer de cómo podemos nosotros apoyar a las personas sin invadir su inclusión, ¿verdad?, sin invadir su autonomía, su independencia, ¿verdad?, facilitarle, hacer ajustes razonables, que son las adaptaciones en los trabajos, en las escuelas, en las casas, cada uno de los espacios de nuestra vida nosotros podemos aportar a esta inclusión. La FENAPAPEDISH exige a los hondureños el respeto e inclusión de las personas con discapacidad. Desde Honduras para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, informó Andrea Torres de STVE. El cierre de los teatros, tan habitual en épocas pasadas, no se había producido a lo largo del pasado siglo XX, al menos no de manera generalizada ni tan siquiera durante las dos guerras mundiales. Por lo tanto, todavía es difícil prever el impacto económico o la pérdida de tejido que sufrirá el sector tras los cierres por las medidas de contención de la COVID-19. Dependiendo del nivel de restricciones por el coronavirus y de la actitud de las autoridades locales, los centros culturales hacen todo lo posible para mantenerse a flote. A los teatros de Madrid les va mejor que a la mayoría del resto de España. Desde junio, cada noche, unas 100 personas han podido disfrutar de una representación de la ópera Don Giovanni en el Teatro Real. Eso sí, bajo el cumplimiento siempre de las medidas de seguridad. Y yo me siento segura, plenamente segura. Me parece que todo el entorno está muy bien cuidado y la verdad es que no tengo ningún problema en venir. Que creo que con las mascarillas y los espacios libres, creo que hay suficiente seguridad. 1 millón de euros ha costado acondicionar las instalaciones para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas por el COVID. Controles de temperatura, alfombrillas desinfectantes, más aseos y servicios de limpieza permanente. Para la orquesta se han instalado pantallas protectoras de plexiglas y se han reducido los asientos del público de las primeras filas para dotar de más espacio a los músicos.
Nos sometemos a los test regularmente. Se espera además que seamos muy responsables, limitando al máximo nuestras relaciones sociales, las salidas nocturnas y tratar de hacer todo lo posible para estar seguros. En la capital francesa, en cambio, la situación es diferente. Los teatros, cines y salas de conciertos permanecen cerrados al público. El sector de las artes de París se siente injustamente abandonado. Me parece que en España, desde marzo, los cines y los teatros de ópera están abiertos. Aquí no se nos escucha, somos un pedazo de tierra frente a un muro de hierro. Dicen que evaluarán la situación junto con nuestra profesión, pero nadie viene a vernos ni nos preguntan. La Casa de la Cultura sigue siendo una casa cerrada al público, y no solo en Francia, sino en muchos lugares de Europa. La pregunta que muchos se hacen es si logrará sobrevivir para poder reabrir sus puertas. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, decretó 3 días de duelo nacional a partir del fallecimiento del exfutbolista. En honor de Maradona, se han hecho más de 10 canciones que forman parte de la banda sonora de los argentinos, y grandes escritores le dedicaron letras. Pero los homenajes continúan para este astro del deporte mundial. En este hospital llamado Evita, nacía hace 60 años, el 30 de octubre de 1960, Diego Armando Maradona. La calle donde se emplaza ha sido rebautizada a fin de 2020 con el nombre del mayor ídolo del fútbol argentino y uno de los principales del mundo. Así lo decidió el municipio bonaerense de Lanús, por el voto a favor de 14 de sus concejales contra 6 en contra. El jugador más grande de la historia del fútbol argentino y mundial, por lo menos para nosotros, merecía tener un reconocimiento en el lugar donde él había nacido. Hubo muchas expresiones contrarias a hacerle este homenaje por su vida personal. Y la verdad que yo también lo discutí. Esta no es la única calle que ha adoptado el nombre de Diego Armando Maradona en el último mes y medio. También el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, decidió ponerle así al estadio Ciudad de La Plata, donde Maradona entrenó gimnasia y esgrima el último año de su vida. En San Fernando, otro municipio bonaerense, los concejales votaron por unanimidad bautizar Diego Armando Maradona a un nuevo túnel bajo las vías ferroviarias. Nos representa, ¿no?, como pueblo futbolero, Diego Armando Maradona, para todos los que fuimos contemporáneos a su juego, a su fútbol, fue muy importante, ¿no? Más allá de lo que fue futbolísticamente, digo, fue una persona que siempre tuvo una rebeldía. Pero no solo los políticos homenajean a Maradona. También hay vecinos que, de manera espontánea, pintan murales o pegan afiches para recordarlo. Los integrantes del colectivo Mosaico Nacional crearon el Comando Maradona y planean instalar cada mes un mosaico con su figura en las calles de Buenos Aires, pero también en otras ciudades argentinas, de Latinoamérica y hasta en Nápoles. Maradona representa el espíritu popular y dio obviamente al pueblo argentino distintas alegrías, la alegría máxima de haber conseguido un campeonato mundial y la reivindicación de derechos sociales y la defensa de grupos generalmente vulnerables. Maradona nunca olvidó sus orígenes. Y así las calles de toda Argentina se van decorando rápidamente con la imagen de Maradona. Diego Armando Maradona fue un mito viviente. Ahora que falleció hace más de un mes, ese mito va creciendo día a día, alimentado por el pueblo y las autoridades de Argentina. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y las plataformas de los socios de AT y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com y las redes sociales.
Nos encuentran como @NSC Iberoamérica en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.